Estamos grabando, no tienen problema, dan su consentimiento. Are you okay with taping? Good, muy bien. Entonces, officially, we are going to start with our session today, which is called Perdidos o encontrados en la traducción. Found or lost in translation, quote unquote. Realmente le pusimos el nombre de found in translation in English, and yet here was our first glitch when trying to think about how to name this session in Spanish. We started to think that what we wanted to convey was that sometimes we are found and sometimes we are lost in translation. Cuando quisimos hacer esa traducción del título que primero habíamos pensado en inglés como found in translation, nos dábamos cuenta de que justo ahí está el desafío, ya inclusive en la traducción del título. Y acá hay algunos aspectos que nos interesa poner en foco de quiénes somos las que pensamos esta sesión. Who are the people who started thinking about this session? We are three people in different places who are Antonia. You can wave, Antonia, say hello. Sí, ¿me oís ahora? No. Sí. ¿Sí? ¿Me oís? Yes. Ah, porque he estado moviendo cosas, vale. Muy bien, perfecto. Vale. Entonces, nos estaba presentando, I was introducing ourselves, Antonia Casellas, que está en pantalla ahora, que está en Barcelona, España. Juliana Flores Flores, que está en Colombia, y quien les habla, que estoy en Buenos Aires, Argentina. And the three of us have been working in doing some translation of the work of Gibson Graham and or work of other people in Community Economies Research Network into Spanish. Entonces, nosotras tres sí nos estuvimos ocupando y preocupando de que el trabajo de Gibson y Graham estuviera accesible en castellano, y al hacer ese recorrido del paso de una lengua a otra nos vamos encontrando con desafíos. We find challenges when we try to translate, and these are the issues we want to share with you. Queríamos compartir un poquito con ustedes y hacer una presentación dialogada para compartir las cuestiones que surgen y después poder pensar en conjunto. Aquí entonces de nuevo lo que acabamos de decir. This is just a reiteration of what we just introduced, so I'm going to walk past this. Y una primera cuestión que aparece para señalar es que si bien el inglés comparado con otras lenguas en el mundo se habla menos, el inglés tiene una preponderancia enorme en el mundo y en el mundo académico en particular. So one first issue is that you got what I said, Nadia. Okay, I'll go back and... No, ¿sí? no es necesario. No es necesario. O sea, puedo hablar en castellano porque me entiendes. Sí. Muy bien. No entiendo, voy a me preguntas. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Justamente este es el punto, que usualmente el inglés tiene preponderancia, tanto que inclusive, por ejemplo, en mi cabeza me encuentro muchas veces casi obligada a usar el inglés, aunque no es mi lengua materna, e inclusive en este contexto donde en realidad somos todas, podemos todas comprender el castellano, casi que mi instinto va hacia el inglés. Es algo para indicar, notar y empezar a problematizar. Ese es un punto que queríamos traer como un punto problema. Al comenzar a trabajar en las traducciones específicamente de este campo, del campo de las economías comunitarias, se nos presenta la cuestión de que nos hace falta reflexionar acerca de cuál es nuestra teoría del lenguaje o sobre el lenguaje o con el lenguaje. Desde esta perspectiva, el trabajo que las tres hemos venido haciendo nos viene llevando a pensar el acto de traducir conceptualizado o vinculado a teorías del lenguaje, a teorías de la cultura y a teorías de la política, porque lo que vamos viendo es que, por supuesto, el uso de las lenguas presenta por lo menos esos tres aspectos: el aspecto puramente lingüístico del conocimiento de la lengua,
el aspecto vinculado entre lengua y cultura, o sea, toda lengua es cultura y viceversa, y los aspectos de la política que regulan los usos de las lenguas y a veces imponen usos de lenguas. Entonces esta es una cuestión que entre las tres hemos empezado a perfilar como un punto significativo en nuestro trabajo de traductoras. Entonces nos pusimos a pensar que en el acto de traducción, en este campo en particular, tenemos que fijarnos que para traducir por lo menos tenemos que ser lingüísticamente competentes, es decir, tenemos por lo menos que manejar dos lenguas, en este caso inglés y castellano. En el caso de Antonia, también ella maneja el catalán como lengua, entiendo, materna, o fuiste en realidad lo que se denomina bilingües de nacimiento, es decir, creo que tu caso es ese, en realidad, ¿no es cierto, Antonia? Entiendo que el inglés lo adquiriste más tarde y también otras lenguas romances, como es mi caso. Yo también adquirí otras lenguas romances, como el francés y el italiano, bueno, el inglés también, y más tarde empecé a estudiar el alemán, idioma en el que puedo leer un poco. Not very well though, pero es interesante que creo que todas nosotras, y creo que Juliana también, han tenido experiencias bilingües o plurilingües en su vida y en su trabajo. Esto también, por lo menos a mí, me ha llevado hace menos tiempo, hace relativamente menos tiempo, a pensar en otras lenguas de la Argentina. En mi caso, en el año 2006, creo que fue, tomé un curso de lengua y cultura mapuche, que es una de las lenguas originarias de Argentina, en la universidad. Tengo para decir que no fui demasiado lejos en su aprendizaje, es decir, no puedo decir que pueda comprenderlo plenamente, pero sí el haber tomado ese curso y haberme mantenido en contacto con comunidades de lengua y cultura mapuche me fue permitiendo entender justamente este primer aspecto, el de la competencia lingüística en una o más lenguas como un permanente desafío. Es decir, esa competencia lingüística, desde mi punto de vista, no es nunca un punto al que llegamos, sino que está en permanente transformación. Y me parece que eso hay que ponerlo muy en foco. Creo que hay un mito sobre la competencia lingüística como un acto que se adquiere de una vez y para siempre, y mi experiencia, bueno, y alguna de la literatura que manejamos nos dice que no es así, es importante tener esto en foco. El otro punto relevante en la experiencia de traducción dentro del campo de las economías comunitarias ha sido el tener en cuenta la competencia académica en una o más disciplinas. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy formada originalmente en geografía, ni siquiera en economía. Mi formación inicial es en historia, en educación, y luego una especialización en antropología y sociolingüística. Desde esas disciplinas es que yo abordo el trabajo de las economías comunitarias. Ese aspecto me sirve para pensar desde otro lugar el trabajo de las economías comunitarias. Muchas veces en los momentos en que he traducido el trabajo escrito en inglés desde las perspectivas de las economías comunitarias, encuentro que algunas afirmaciones que se hacen desde el campo disciplinar de la geografía ya han sido conceptualizadas desde otras disciplinas que yo conozco bien y desde ángulos quizás complementarios o distintos. Entonces yo pongo en juego ese conocimiento, pero soy consciente de que viene desde otro lugar. Es otro de los puntos que me parece interesante comentar y a lo mejor podamos desmenuzar luego en la conversación. El otro punto que resulta muy importante tener en cuenta es el posicionamiento político acerca de las relaciones entre lenguas. En sociolingüística hay un concepto que se llama diglosia en inglés, que es un concepto para indicar la situación de lenguas en contacto
pero con jerarquías diferentes. Languages in contact, but different hierarchy amongst them. Diglossia is the term. Por supuesto, esto hoy implica que el inglés es la lengua jerarquizada y que esto ha sido muy fuerte en contextos académicos. Voy a dar un ejemplo. En la Argentina, yo estoy en la carrera de investigación científica nacional. I'm a national researcher in the career track. Y cuando me evalúan, lo primero que miran es si publico en inglés. ¿Y dónde publico en inglés? Entonces, esto implica que hay una relación asimétrica entre lenguas, donde la lengua de privilegio es el inglés, que nos pone a pensar acerca de estas relaciones políticas. Y el otro punto que quiero traer es el aspecto poético de la lengua. De esto Antonia y yo hemos hablado un poco, también lo he hablado con Juliana, que implica la forma en que escribimos en la lengua de recepción, o sea, la lengua de origen, en este caso sería el inglés, y la lengua de recepción el castellano, o el español, según. Cuando escribimos en castellano o en español, según lo que querramos decir, usamos herramientas que yo las estoy llamando ahora a propósito artísticas o de la poética, una forma de textualización que puede no respetar la lengua de origen. Yo me he encontrado muchas veces en esa situación y ahí la pregunta es, ¿estamos traduciendo o estamos reescribiendo? Y es una pregunta conflictiva, porque si estamos traduciendo deberíamos ser fieles, ya sabemos que la traducción es traición en algún punto, pero al mismo tiempo importa tener en cuenta que nuestros públicos de recepción pueden necesitar otras formas de expresión. Entonces ahí hay algo también para mirar. Ejemplos que podemos poner es que el trabajo del Community Economies and Diverse Economies ha sido traducido a distintas lenguas y hasta donde yo vengo escuchando los ejemplos que se ponen, estos puntos que mencioné antes aparecen y muchas veces quienes traducen toman decisiones muy amplias y muy diferentes, es decir, pueden inclusive casi no traducir, sino casi hacer una versión comentada del original. Esto implica una intervención sobre el texto original fuerte que deberíamos preguntarnos si a eso también queremos llamarlo traducción o queremos llamarlo otra cosa y por qué. Otro aspecto que creo que Antonia quizás seguramente va a comentar un poquito más son cuestiones puntuales, específicas, singulares que surgen en castellano. Un ejemplo que por lo menos para nuestro equipo es conflictivo, y creo que tú lo mencionaste, Antonia, en una charla que mantuvimos, es ya directamente cómo traducir Community Economies and Diverse Economies. Eso ya no sabemos habitualmente cómo hacerlo, y en nuestro caso elegimos cómo textualizarlo de acuerdo a lo que vamos a querer decir. Por eso no siempre lo traducimos igual, pero eso genera a veces conflicto y confusión. Entonces es un punto también interesante para desmenuzar. Y el otro punto es las cuestiones que van más allá de la relación, en este caso entre inglés y castellano, y tienen que ver con registros de la lengua en la lengua de recepción. Es decir, el castellano que usamos, por ejemplo, cuando escribimos textos académicos, no es el mismo que yo uso cuando explico estos temas en encuentros con grupos comunitarios. El concepto es el mismo, pero el lenguaje difiere. La forma que toma el lenguaje es distinta, o sea que ahí hay varias traducciones. No es lo mismo el registro oral que el registro escrito. A su vez, como decíamos, no es lo mismo el registro oral, por ejemplo, académico, que el registro oral en organizaciones comunitarias. Ahí hay un aspecto que en sociolingüística justamente se llama sociolecto,
que es el modo específico de uso del lenguaje en un contexto histórico sociopolítico situado, que siempre es singular, aunque tengamos la fantasía de que es universal, no es. Entonces ese es otro punto que interesaría pensar. ¿Qué significa sociolecto? Yeah, I'll go back. Sociolecto is, it means that each language may have a different register or way of being used, even if it's the same language within different groups of people in the same language. For example, you can say that there's a sociolect of upper class Buenos Aires Argentinians in the city of Buenos Aires that is very different from the working class people in the same city. Their lexicon is different, their intonational pattern is different, and the cultural vision of what it means to speak is even different. So that means that even within the same language and within the same form, in this case, oral form, there are an enormous variety of expressions. And in my perspective, that is very important when you're doing a translation from a language to another language, when you want to put these concepts into use, because the community economies framework, at least in the work we do in our research team and our university team and the community organizations we work with, this framework is important, is useful. It provides a very good way of tackling difficult issues. At the same time, I don't speak about this framework in the same way in these different contexts. Maybe I can give an example of this because this is very interesting what happened. Last quarter, I taught a class, and in that class, this is a class for undergraduate students. I assigned a text that is translated into Spanish of Gibson and Graham. In Spanish, it's called Intervenciones Postestructurales, post-structural interventions in English, and it's part of a book by them, but it was translated as an article in Spanish. So we used the text, I presented the main ideas, we discussed it in class for a certain purpose, and one of the students was so into the text that he decided to reread it and start to put together like a visual explanation of the text, which to me was very interesting because in his perspective, the text needed visuals. So fortunately for me and for him, he also enrolled in the second semester class that I teach, which is a different course. But since he was there, I asked him in the first class whether he kept on doing anything else with that idea he had gotten, and he said he actually did. So I encouraged him to present what he had put together in this second semester class. And so we framed it a bit differently and we used it. And in doing that, other students got interested, and now they are working as a team. There's a team of 4 students working on that text to put together a video. And their purpose is to translate the text into images and to an oral language that can be understood by, as they say, all the students in the school where I teach who are taking education as their career, because I'm teaching for the School of Education. So that's interesting to me because it seems that in a way they are conscious about these issues that I'm bringing up here in the sense of translating within the same language. That's my point here. So this brings me to the last issue I wanted to bring up, which is what does democratizing mean in terms of linguistic access and availability? In other words, a text can be available in the other language and yet not be accessible.
So this example, I gave the example because I knew this was the next slide. So with the example I just provided, I think you understand what I mean. Creo que entienden lo que digo en el sentido de que podría ser que un texto se traduzca y por lo tanto esté disponible, pero eso no necesariamente quiere decir que la disponibilidad equivalga a acceso. Es decir, acceder a los contenidos conceptuales, culturales y también lingüísticos es un proceso que desde mi punto de vista necesita mediaciones, necesita intervenciones, y ese es, creo, el punto que nos convocó a Antonia, a Juliana y a mí a seguir pensando sobre estos temas. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasarle la palabra a mi compañera Antonia para que tú sigas como tengas ganas y después abrimos al intercambio, ¿ok? Gracias. Pues vale, muchísimas gracias. ¿Se me oye ahora? Sí, se me oye bien, perfecto. Gracias. Bueno, yo un poco dando respuesta a mi relación con los idiomas, con el castellano y el catalán, tengo que decir que mi experiencia con respecto a esto fue interesante porque mi lengua materna, mi lengua familiar es el catalán, pero mi lengua durante muchísimos años en el ámbito educativo fue el castellano. O sea, además originariamente soy de una zona rural muy montañosa donde aunque el catalán estaba teóricamente prohibido, en el ámbito familiar se hablaba con total normalidad y también con los vecinos, con los amigos, con lo cual la primera vez que yo pisé una escuela fue cuando oí castellano. Entonces para mí la escuela fue un shock porque no solo era para ir a aprender, sino de golpe se hablaba una lengua que yo completamente desconocía. Con el tiempo, el idioma que yo conocí, con el idioma que yo me encontraba cómoda académicamente fue el castellano, porque es el idioma con el que yo estudié todos mis estudios. Incluso cuando llegué y aprendí francés mal, porque los idiomas se me dan muy mal, y muy tarde aprendí inglés cuando fui a estudiar en Estados Unidos y aún no lo domino bien, a pesar de que he estado muchos años estudiando y leyendo con inglés, ¿no? Con lo cual, yo creo que mi experiencia personal con el lenguaje me da una cierta perspectiva, ¿no? de haber tenido que negociar entre diferentes lenguas en las que de alguna forma a veces te encuentras cómodo en un aspecto e incómodo en otro aspecto. Con respecto en concreto al Community Economies y cómo llegué a plantearme la traducción de unos textos de Gibson Graham, fue porque me interesaba la literatura. Ana también lo ha comentado, no hay mucho traducido en castellano, entonces la necesidad de hacer llegar el conocimiento, ¿no? de Community Economies a los estudiantes que en España muchos de ellos no dominan bien el inglés, como para leer textos que ya de por sí son complejos. Entonces hay un primer nivel y un primer elemento de reflexión que quisiera hacer sobre la traducción, es que en el momento en que tú vas a traducir textos, estás ya tomando una decisión muy importante, porque aquí la traducción ya viene dada por la selección, ¿no? ¿Qué es lo que escogemos y qué es lo que no escogemos? Y en este proceso hay una tensión interesante entre escoger textos que son representativos, pero también escoger textos que sean representativos de la línea de pensamiento de los académicos, en este caso Gibson Graham, que quieres traducir, pero también textos que de alguna forma hablen a tu audiencia en castellano, es decir, que no se alejen, que no sean excesivamente foráneos, porque entonces también el proceso de traducción no llega bien, ¿no? Entonces yo creo que aquí es interesante quizás en algún momento ver qué se ha traducido, ¿no? Plantearnos qué se ha traducido al castellano y por qué estos textos y no otros, que vendrá determinado por una serie de factores que yo creo que son interesantes de abordar. Y el otro elemento importante, han hablado del acto de traducir, ¿no? Con teoría del lenguaje, teoría de la cultura, teoría de la política, a la que estoy completamente de acuerdo, y yo añadiría también que la traducción tiene un carácter, digamos, constructivo, o en el sentido de que un carácter constructivo de la realidad, tiene que tener un carácter ontológico, porque
en el momento en que tú traduces, tienes que dar realidad, das entidad a un pensamiento, y aquí es cuando se genera un conflicto sobre hasta qué punto tú eres fiel como traductor cuando no es tu profesión traducir, ¿no? En un texto, sobre un texto que te merece mucho respeto, porque son de académicos prestigiosos que tú quieres respetar, pero que a la vez te ves con la necesidad de tener que traducirlo para que sea accesible, ¿no? Y aquí también empieza de nuevo una tensión que es interesante porque al fin y al cabo en esta jerarquía lingüística en la que hay un dominio del inglés, cuando traduces lo haces desde un posicionamiento con un cierto sentido de complejidad, de inferior, ¿no? Te sientes como que no muy legitimado y por lo tanto hay esta doble tensión de que por un lado no quieres, digamos, traducir sin hacer justicia a académicos que respetas y que han hecho un trabajo muy interesante, y además estás traduciendo desde la lengua no dominante a otra lengua que es la tuya, que se entiende que en el ámbito académico no tiene ni el prestigio, ¿no? Entonces aquí de nuevo se produce una cierta tensión de hasta qué punto eres completamente fiel en la traducción literal de la palabra o tradicionas el concepto inicial para buscar otro que de alguna forma capture mucho más la experiencia vivencial que quieres transmitir. Y en este sentido, por eso el proceso de traducción es constructivo de una realidad, ¿no? Y en este proceso hay la tensión entre ser extraordinariamente fiel al texto inicial o no serle fiel, ser creativo, darte una cierta libertad para intentar comunicar de forma que sea mucho más aproximado a la experiencia vivencial. Y luego creo que también la traducción puede tener un efecto performativo. Y está ligado a la capacidad de transmitir conceptos y de conectarlos con la vivencia de experiencia vital situada. Porque, por ejemplo, y esto nos lo encontramos, ¿no? Incluso cuando miramos el iceberg, ¿no? De Gibson and Graham, y lo queremos traducir, lo podemos traducir. Podemos encontrar, ¿no?, la traducción más o menos exacta de estos conceptos, pero a veces no se adaptan ni se traducen muy bien a la realidad nuestra. ¿Nadie quiere? Sí. Me doy cuenta que has usado la palabra iceberg. ¿No hay una palabra español para esto? Sí, sí, exacto, exacto. ¿Hay una palabra o Sí, por qué usas el iceberg. Sí hay. Iceberg, ¿Cuál es? Parece. ¿Cuál? Iceberg, ¿no? Sí. Témpano también o no. ¿Cómo? Témpano. No, no. Nosotros Témpano es otra cosa. lo utilizamos como iceberg. Nosotros, we say iceberg. Iceberg, ¿no, Alejandra? En Sí. español no hay una palabra para esto, porque en el checo hay una palabra en checo. Sí. ¿Cuál Sí, es en checo? Ledovet. Majoret. Ledovet. Parece catalán esa palabra. Suena como catalán. Led significa hielo. Y ledovet es algo que ver con el hielo grande, ¿no? Claro. En español no existe la palabra. Entonces. Sí, sí, en español, digamos, es iceberg, pero con la pronunciación española, iceberg, ¿no? Y en catalán sería lo mismo, iceberg. Cambia también la pronunciación, las consonantes, la consonante con el sonido catalán o castellano, pero lo pronunciamos iceberg. Pero es curioso, lo que has mencionado, Nadia, es muy interesante, porque en el momento en que la palabra es en catalán, castellano, inglés, parecida, como las letras son exactamente las mismas, inconscientemente yo me he ido a la pronunciación inglesa porque la encuentro como más legítima, ¿no? Inconscientemente. Yo tendría que haber dicho un iceberg y he dicho un iceberg, ¿no? Con lo cual, claro.
captura esta especie de complejo de inferioridad que tenemos, que en el momento en que, ¿no? Se escribe igual, inmediatamente nos vamos a ir a la terminología en inglés. Lo que es interesante es que en Argentina, por lo menos, la forma en que lo decimos no es iceberg, es iceberg, ¿no es cierto, Ale? Sí. Así que ya estamos más colonizados. Interesante. Sí, sí. Sí. Pues entonces cuando nos fijamos en el iceberg, ¿no? Que ellas señalan, por ejemplo, ellos ponen como autonomous workers o como trabajadores por cuenta propia. Bueno, en España hay infinidad de trabajadores por cuenta propia. Está porque las empresas son muy pequeñitas. Hay básicamente la mayoría de empresas, como en muchos otros sitios, son microempresas. Y el autónomo, el trabajador autónomo, es un perfil dominante. Entonces, claro, este concepto no se traduce bien al castellano, para nada. Y si intentas explicarlo a tus estudiantes, dirán, bueno, pero es que la economía formal está llena de trabajadores autónomos, ¿no? Entonces, este es otro nivel de traducción. El eliminar sencillamente lo que no tiene sentido en el contexto en el que tú quieres introducirlo, con lo cual puedes tener la sensación de que no eres fiel al original, y el aportar o crear nuevos aspectos o nuevas dinámicas o nuevas acciones dentro o nuevas actividades de lo que sería la economía comunitaria que no están en inglés, ¿no? Y aquí se produce esta tensión importante que, por un lado, también cuando utilizamos los textos en clase para los alumnos, ¿no? Entonces es cuando se ve aún más la necesidad de adaptarlos, porque si no, los conceptos como están anclados en una realidad anglosajona, de un contexto norteamericano, de un contexto australiano, en nuestros contextos muchas veces se pierden, ¿no? Y al perderse, porque no conectan bien con la experiencia vivencial, con los conocimientos previos que ellos tienen, de alguna forma también acaba deslegitimando el discurso que quieres enseñar, porque no se entiende bien y no se ve como apropiado, ¿no? Entonces yo creo que estos dos elementos, el carácter ontológico que ella crea, porque el lenguaje es constructivo, ¿no? Y entonces de crear realidad, y el carácter performativo que tienes más o menos en la medida en que la traducción se aproxima a la realidad vivencial de los alumnos o del lector porque también nos puede pasar en el castellano, ¿no? Que la realidad de Argentina o la realidad es distinta de la realidad de Castilla, ¿no? O la realidad del Perú o la realidad de España en general, ¿no? Entonces utilizamos el mismo idioma, pero las experiencias, ¿no? Y no siempre las palabras son iguales, pero nuestras experiencias también son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarlo y qué margen de libertad nos damos? Yo creo que es uno de los retos que nos planteamos justamente para conseguir esta accesibilidad, ¿no? De que hablaba Ana. ¿Hasta qué punto se hacen los textos accesibles? Cuando son accesibles o se intentan hacer accesibles, ¿hasta qué punto nosotros tomamos una actitud creativa y a la vez los transformamos, ¿no? Y los alteramos para intentar pues, que se entiendan, pero en este proceso que yo creo que cada vez tengo más tendencia a ir hacia esta aproximación, al hacer que el texto sea situado, ¿no? Sea alterado para ser situado, también entonces quizás desde los márgenes, desde los otros lenguajes, desde los otros idiomas, tenemos capacidad de retroalimentar el pensamiento inicial, ¿no? Y entonces aquí yo creo que es un poco también lo que nos da la legitimidad. Por un lado lo acercamos al lector porque conecta mucho más con su experiencia vital, y en este proceso también tenemos la capacidad de ser creativos, ¿no? de generar, de avanzar, de transformar, de complejizar, de cuestionar también,
el pensamiento inicial, ¿no? Y en este proceso pues intentar avanzar. Y un poco estas eran las reflexiones para complementar la exposición que había hecho Ana y que un poco recoge esta trayectoria. Yo empecé traduciendo, que además afortunadamente traducía del inglés al castellano porque me sería absolutamente imposible, no domino para nada el inglés lo suficientemente bien como para encontrarme cómoda en traducir del castellano al inglés, encontraría que no es adecuado. A un idioma, el catalán, que en los últimos, desde que regresé de Estados Unidos en el 2007, cada vez he dominado mejor. Ahora yo creo que no, para mí era un idioma de comunicación, pero no de creación o de escritura, ahora sí que lo es. Pero creo que en este proceso para mí siempre ha sido más fácil del inglés al castellano, pero aún así, o al catalán, pero inicialmente yo tenía el complejo de que tenía que ser extraordinariamente fiel, ¿no? Fiel al texto inicial, en la traducción literal. Porque si no, y ahora, a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Cada vez creo que el margen de libertad que nos podemos dar, aunque traicionemos, entre comillas, el texto inicial, quizás es interesante. Y no sé, también, Nadia, desde tu perspectiva, Alejandra, si habéis traducido en alguna ocasión, o sabéis cómo lo veis. Quisiera comentar algunas cosas, no sé si justo está en el marco de la pregunta que nos haces, Antonia, ¿no? Pero me resulta muy interesante esta perspectiva que traes de alterar el sentido, retroalimentar en función de una interpretación situada, por así decirlo. Y pensaba que quizás hay algo de... Ustedes nombraron este encuentro como perderse o encontrarse, ¿no? Y yo pensaba, si no estaba funcionando, hay algo más bien del orden como del acto fallido, que puede ocurrir, Nadia, perdón, acto fallido. ¿Acto qué? Acto... Fallido. Necesitas que lo diga en inglés, no sé. En inglés podría ser, it could be thought of as lapsus. Yeah. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me trae esta idea? ¿No? Porque es decir, es una especie de malentendido a partir de una discursividad y otra que se produce en ese entre, ¿no? Y me parece que justamente en ese acto fallido, que puede ser la traducción y la producción de una terminología o de una idea o de una referencia material, se produce una novedad. Y que es una novedad que se produce solo por ese encuentro, por ese choque. Es una idea que acabo como de... que se me acaba de aparecer, ¿no? Pero que me parece que puede ser una contribución de una metodología propia de la psicoterapia, el psicoanálisis, digamos, que podría ponerse a jugar, hay que ver si se sostiene, con esta teoría de la traducción. Perdón, quiero decir algo, Ale, con respecto a eso. Me parece interesante y en otro contexto y quizás para otras cuestiones, con otras dos personas del equipo, con Amalia y Joaquín, a quienes vos conocés, creo que Antonia también, habíamos en su momento trabajado con la noción de series semánticas, que no es lo mismo, pero ahí, al ir cubriendo ese camino con series semánticas, fuimos viendo que a veces hay fallidos justamente. Y la verdad es que no lo terminamos de explorar, pero me llamó la atención por lo que estás diciendo. Hay algo también que quería decir, que en Argentina, en Buenos Aires, la doble L la decimos fallido, y en español en realidad debería ser fallido. Entonces, quizás tú, Nadia, a lo mejor como hablo yo, o Alejandra, quizás sea distinto para ti para entender por nuestra pronunciación fallida.
Hielo, sí. Bad pronunciation in Buenos Aires Spanish. Ujú. Yeah. So this is interesting. Está buenísimo. Sorry, te interrumpí, pero quería ligar con tu pensamiento. Y después otra cosa que iba quizás para otro lado, que sí es algo que quizás sí es algo más específico de mi tarea de enseñanza y de estudio de algunos textos, es el uso de las metáforas. Que obviamente tienen un componente en su construcción de cierta creatividad literaria, y que, bueno, ahí hay que vérselas también a veces con esa creatividad literaria, esas imágenes, ¿no? Me parece que ahí también hay una densidad para trabajar, y lo tomo simplemente como, lo traigo, digamos, como estatuto de pregunta y de problema, ¿no? Hay un texto clásico que es el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx, en donde está la famosa metáfora arquitectónica, y que eso ha derivado en una ruptura en el campo marxista en torno a marxismos deterministas y marxismos no deterministas, ¿no? Y todo a raíz de la utilización de una metáfora. ¿Cuál metáfora es esa? Es la metáfora arquitectónica donde Carlos Marx dice que el modo de producción está constituido por una base económica y una superestructura cultural, política, social, ¿no? Y entonces eso es a la manera de un edificio, sus cimientos y la fachada, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, ¿no? El uso de esa noción fachada como lo ornamental de un edificio, lleva una serie de connotaciones en la interpretación y una utilización del uso de esa metáfora que, bueno, ha traído, digo, ha zanjado al movimiento marxista, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Raymond Williams que se llama Marxismo y Literatura, en donde hay un capítulo especial dedicado justamente a ese texto y a los matices que se pueden encontrar. Entonces, pero bueno, una obra que también Ana conoce muy bien, la de Gilles Deleuze, está plagado de metáforas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esa densidad que trae el uso de las metáforas, que pueden ser muy útiles, capaz a golpe de vista, pero también muy opacas, ¿no? Tiene esa ambivalencia. Bueno, esas dos cosas me despertaron un poco la conversación. Pues sí, puedo yo una reacción. Si quieren puedo decir sobre los idiomas en mi país. Ahora todos hablan checo, pero antes de la Guerra Mundial había mucha gente que hablaba alemán y mucha gente que hablaba yiddish, no sé cómo se dice en español, eran judíos, pero no tenía, creo, una forma escrita, o no sé, es posible que sí, pero todos desaparecieron durante la guerra o después de la guerra. A los judíos los mataron y a los alemanes los expulsaron. Y ahora se habla solo el checo, es extraño. Pero me di cuenta cuando me comencé a comunicar con gente de India, de Indonesia, de África, que hay miles de idiomas que no tienen forma escrita. La gente así tiene una experiencia como Antonia, que se va a una escuela donde no entiende nada al principio, y ellos mismos lo llaman dialecto, no lo llaman idioma. Pero entonces esos idiomas tienen diferentes modos de percibir la realidad, ¿no? Y se están destruyendo, y creo que no se habla mucho de estas cosas y me parece que es una gran pena. Esa es una de las cosas. Así que el español también es un idioma imperial,
comparado con el mapuche o idiomas así, y es posible que no tienen forma escrita, no sé, pero algunos no tienen, los indígenas, las lenguas indígenas. Y creo que esto es la jerarquía que nunca me di cuenta, y ahora cuando lo dicen, que hasta el español, que es una lengua mundial, es todavía de modo inferior al inglés, me doy cuenta de que hay muchas jerarquías de que no se habla. Entonces, gracias que me dejaron de pensar de esto. Esa es una cosa. Y la otra cosa, yo traducí algunos libros del inglés al checo en mi vida, y es exacto eso lo que, lo que dicen, que me encontré con eso. Y aquí había escribido palabras que no es posible traducir en checo, y tenía gran problema. Teníamos, cuando comenzamos con el descrecimiento, por ejemplo, no se puede decir en checo descrecimiento, no se puede, es muy extraño. Entonces, digamos, nerus, que significa no crecimiento, pero es diferente, ¿no? Pero el idioma nos ha forzado a cambiar la palabra y todo el concepto, como es la dimensión ontológica y performativa que has dicho. Y otra palabra que es difícil es, por ejemplo, peasant, porque en checo había gente que trabajaba work the earth, pero bueno, los comunistas tengo que decir esto en inglés, they chased them from their land and they made false cooperatives, agricultural cooperatives. So now we have almost no peasants. But peasant, already before, there was no word for peasant. No había palabra para peasant. There were several words for, depending on the hierarchy in the village. There was very small, farmers who had one name and bigger farmers who had a different name. And it was very important, the distinction. And it was a whole social structure. So I never know how to translate peasant. And then there are two words which are typical for the Anglo-Saxon, again, structure, that is, the one word is trust. When something is in trust, it's an organizational structure which doesn't exist in the Czech Republic. You have trusts, in trusts, you know what I mean? I mean, you put something in trust, and that is often used when you try to explain the commons. We had workshop where we had a British lecturer, and he didn't know these cultural translations, so he said, well, in trust, and and I spent 15 minutes like explaining, and it didn't work anyway. And the other word is the commons, and I find that so fascinating how this word, it has a Czech equivalent, because originally the villages had their own common lands. But the word is somewhere, in an attic somewhere, because it hasn't grown and developed. And the same word in English has developed as urban commons, as a whole commons movement, as the struggle for the commons in the global south, and so on. But when you say commons, so we always, either we say commons, but then we have to explain blah blah blah, and we put it like iceberg, because in Czech, and like in Spanish it doesn't have it. Or we say občina, which is a beautiful word. It comes from obec, which is Czech community, and so on. But it doesn't have the life that the commons has. So I'm always struggling with these. It's really, sometimes it's very frustrating. So I was wondering which words, or I will try to say this in Spanish again. ¿Cuáles palabras, cómo me interesó eso que han dicho del retroalimentar del original? ¿Hay algunas palabras o algunos conceptos que pueden informar, cambiar
la angusta, the narrow concept maybe, which is Anglo-Saxon? Is there some way to make it more maybe accessible to a non-Anglo-Saxon audience, or are there some weaknesses which you discovered during the translation? Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta, ¿no? Y yo creo que seguro que hay muchísimas palabras. Lo que pasa es que no las hemos buscado, no las hemos encontrado o no las hemos fomentado, ¿no? De hecho, hay un artículo, un artículo de Gibson Graham sobre surplus possibilities, ¿no? Las posibilidades del excedente, en las que ellas hacen un estudio de cuál es la economía local en Bohol, se llama en las Filipinas, ¿no? En una comunidad de las Filipinas. Y justamente ellas tienen que utilizar, ¿no? Utilizan las palabras exactas para demostrar toda la diversidad de actividades económicas que en el inglés no se recogen, ¿no? Yo me acuerdo, creo que he leído eso también, sí. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer, esto quizás es una de las pistas de lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando hablábamos de incluso del uso de metáforas, pero también de intentar conceptos que capturan muy bien en diferentes idiomas y que seguramente tampoco son ni el castellano ni el catalán, ¿no? Si pueden ser muchos de los idiomas nativos, que capturan muy bien unas prácticas, ¿no? Y intentar fomentarlo, intentar que también se entienda, ¿no? O se utilice o llevarlo al inglés. Lo que pasa que para encontrar la legitimidad que se nos pide, como decía Ana, que siempre se nos está pidiendo, cualquier cosa que producimos en castellano o en catalán, normalmente no tiene ninguna validez para la universidad, que siempre está pidiendo publicaciones en el primer cuartil de inglés. Entonces, esto es un problema. Y tampoco, si no se publica en inglés, tampoco llega, ¿no? Porque queda como algo residual entre la comunidad que lee este idioma. Entonces, quizás uno de los retos sería buscar esas palabras y utilizarlas, ¿no? Utilizarlas y explicarlas y hacer que sean también un término que se utilice cuando, igual que nosotros utilizamos términos anglosajones o hacemos el intento para traducirlos, pues que de alguna forma también, ¿no? Tener la capacidad de que en el inglés se usaran el término o ellos hicieran el esfuerzo de traducir exactamente lo que quiere decir este término. Yo creo que en esta línea sí que tendríamos oportunidad de hacer una contribución importante, ¿no? A la literatura del Community Economies, porque de alguna forma captura lo que ellas hicieron. Y lo hicieron porque tenían investigadores del lugar, gente del lugar que entendían el idioma, que lo podían, ¿no? Que entendían las prácticas y que las podían interpretar. Y yo creo que nosotros sí que podríamos también hacer esto para ampliar, ¿no? El universo de las realidades de prácticas económicas. Eso sería muy interesante, sí. Sería muy lindo este equipito hacerlo, quizás también, creo que Ignacio, no sé si ahora está escuchando porque él estaba haciendo de technical host, pero ellos en Chile también han venido pensando en esta línea que estamos conversando ahora. Justamente creo que fue ayer, tuvimos el encuentro de la Regional de América Latina, y parte de lo que habíamos hablado está vinculado a algunos aspectos que estamos conversando ahora, porque precisamente uno de los puntos que estuvimos explorando este año en la Regional América Latina era cómo pensar sobre el concepto que se denomina buen vivir. Gibson Graham en realidad usan living well together y después empezaron a usar interdependence. Digamos, ligaron esos dos conceptos en su conceptualización, pero a la vez tienen esas dos formas en inglés, que no es lo mismo, pero están ligadas. En castellano sería buen vivir, pero
uso del término buen vivir, en realidad en castellano, al menos en Argentina y Bolivia, es una traducción de términos que originalmente son aymaras. Además, existe... No solo aymaras, yo creo que... No, por eso es que ahí voy. Además existe un repertorio amplio en otras lenguas indígenas, por lo menos del cono sur, sí. cuyo concepto es parecido, pero no es igual. Entonces, hay un tema, como tú decías, Antonia, que es ontológico y performativo. O sea, ontológico al dar entidad a un nuevo ser en otra lengua, performativo al ligarlo a la vivencia contextual, histórica y situada. Quizás un poco en esa línea yo había planteado esos tres ejes de lo lingüístico, lo cultural y lo político, pero me parece muy bien ligarlo a estas dos otras cuestiones que tú traías, porque ahí viene la cuestión del título de nuestra sesión, encontrándonos y desencontrándonos en la traducción, que sí me parece que sería un muy buen aporte. Y pensando en eso, quería decir también que algo que dijo Antonia, que para ella sería muy difícil ir, por ejemplo, del catalán al inglés o del castellano al inglés. Yo he tenido experiencias de tratar de escribir en inglés sobre el trabajo que lo hago habitualmente, pero a veces, inclusive una vez tuve una experiencia muy traumática porque trabajé en un artículo con mucho interés y me parece algo original, pero mucho de lo que yo tenía que decir estaba tan anclado en mi situación y en la lengua que es mi lengua materna, que es el castellano, que al expresarlo en inglés evidentemente perdió posibilidad, y directamente el primer paso del review me dijo: este artículo carece de teoría. Y yo dije, no, pero claro, sí, fue un trauma para mí, fue muy duro. Pero me di cuenta, o sea, tratando de ubicarme, me di cuenta de que la forma en que yo había elegido escribir el texto en inglés y los conceptos que traía, justamente el eje de ese texto, que nunca más lo volví a tocar, ni en castellano ni en inglés, es la noción de refugio. Y lo que traté de argumentar es que refugio es una palabra polisémica, que tiene muchos significados y que a lo largo de la historia de América Latina y en particular de Argentina ha tenido transformaciones: refugio, refugiado, clandestinidad, o sea, una serie de aspectos ligados a la posibilidad de construir comunidades ocultas a la visión externa y muy fértiles hacia el interior. Y ahí también polemizando un poco con algunas nociones del término de comunidad. Esa fue mi construcción conceptual, que supuestamente es ateórica. Entonces, para mí fue muy choqueante esa experiencia. Como digo, no volví a tocar el trabajo. Ahora quizás estoy en condiciones de volverlo a pensar emocionalmente, pero fue un slap, un sopapo muy fuerte para mí, y me alertó mucho acerca de lo que tú dices, Antonia, que no es lo mismo ir de un lado para el otro. Eso, bueno, pero tú, Nadia, querías decir algo sobre buen vivir. Perdón, I stepped onto you, pero maybe you can expand. No, yo solo, bueno, sí, quiero decir algo sobre el buen vivir. Quiero decir que es un concepto muy fascinante para mí. He leído un poco que podría, y me parece que sería muy bueno tratar de alguna manera conectarlo, como dijiste, con el discurso de Gibson Graham, de Community Economies. En vez, puede ser conectarlo con lo que dijiste, que era el living well y el interdependencia, porque me parece que es un concepto todavía más revolucionario que degrowth, que descrecimiento, y
si lo entiendo bien, dice que hay que tener equilibrio, ¿no?, entre diferentes partes del universo o algo así, y que no tiene que irse adelante todo el tiempo, porque yo creo que el problema que tenemos es la hegemonía del oeste, que dice que tenemos que crecer todo el tiempo, que tenemos que desarrollarse. La palabra desarrollo, lo voy a decir en inglés, it has sort of, in fact, it's a Trojan horse for bringing in industrialization, for bringing in capitalism and so on. But also in my country, which is not, there were nothing to do with colonialism, still the idea of development, of innovation, of, you know, always electronic digitalization. We have to go forward, and it's everywhere. And so I feel that the philosophy of Buen Vivir, saying that we should try to balance what we have, and that there is a kind of circular sort of movement. We are returning somehow to going again. There isn't such a emphasis on always moving ahead, you know, and I'm so sick and tired of this, and it's so hard to battle with it. It's in the media, it's everywhere, and it sort of legitimizes this trying to build new infrastructures everywhere, all sorts of infrastructures. So I try, and the students are also very interested in the idea of Buen Vivir, except that it's again hard to translate, because to live well, it's like how did you know, it loses Exactly. When I, for example, living well together, it sounds tonto in Spanish. Like if you translate it, well, claro, viviendo bien juntos. Okay, yeah. It's not. That reminds me of something that I said in another session in Liviana, which I cannot recall which one it was. I think you were there, but I can't recall. No, maybe you were not. It was the urban one. That I've been thinking that in some places in East Europe, there is, this may be lack of knowledge on my part, what I'm going to say, but it seems to me that there is something that happened in the past related to the conquest of Germany, going from the west to the east, and the Austro-Hungarian Empire as well, that whole wave to the east. And then also the Turkish Empire going from that part of the world to the west. And so those geographies are at the same time had been impacted by these two big structures of thought and, in a way, domination. And so, for example, in America Latina, something similar, quote unquote, happened. The timeline is different, but in regards to the Spanish conquest, but then the US conquest of America Latina. So there's the push of two big empires imposing themselves. And I've been thinking lately that we should write something about, or we should discuss that deeper, because I find many times that that comes out in language. For example, what you just said about the word peasant, or the other words you mentioned about being very contextualized and localized, that happens here also. If you go to different places, the language, the lexicon is very variable, and it doesn't mean, words don't translate. And still there's the imposition of the words being used by the hegemonic forces that have been imposing their feet onto those. So it's still an idea in progress, but it is always interesting to me to see that
all the geography in what I'm calling now Eastern Europe relates in some ways to our local geographies in South America, and it's just interesting to me. Well, I prefer the concept Central and Eastern Europe. I think Eastern Europe is a geopolitical term which served very well in the Cold War because we're really divided by an Iron Curtain. But before the 40 years of Iron Curtain, there was hundreds of years of very complex enmeshing, as you said, the Turks from the south, or Poland divided between three, entities, and the Austro-Hungarian Empire and the Russians. My own life, well, we were really occupied in a way by the Russians, and there was emphasis on using even Russian words in Czech. But the Czechs didn't like Russians. They didn't. They were. We were really occupied. We didn't accept the Russian word so much, but now we have a lot of English words, and the young people, the young bright people in their 30s who are my friends, and some of them, especially if they are even in the social enterprise discussion, they're using so many English words, which and even the media, for which Czech terms, good Czech terms exist, but it sounds cool. So there is a great acceptance. There is internally, a lot of people are looking to the West. We were barred from visiting the West, which we were a part of, really. Czechoslovakia Czech Republic is more to the West than Austria, and we were a part of the West. So we wanted to go to the West. So now, but we were also a part of the East, So so we're looking for our identity now, and the big problem was also that communism really destroyed the left wing, the belief in cooperatives. The translation of cooperative also, it brings up the strong violence where cooperatives were forced to be made. It was 150 million small farmers, and they were changed in a few years into 10,000 cooperative, enterprises. So this was a terrible shock. So there are so many. So it's not so easy to say there wasn't sort of one colonial power, and I think that the real colonial, for me, the colonial is the Western paradigm of growth and progress and of liberal economy and of individualism, which sits on an older peasant tradition, dare I say it, which is still there. Like 40% of Czechs grow their own food to some degree, while in England it's like 5%. But when there is a discourse on this in the texts that are academic and English, this is always seen as something which is an outgrowth of communism, and it will disappear. And then we will have the community gardens from the West. So there is some kind of ontological violence, but it's very subtle, and half the people are, agreeing with it. It's not the same as Mapuche and colonial and America and this terrible violence. It's much more subtle, really. Yeah. Nadia, ¿qué porcentaje de la comida, which percentage of food are generated? Do you say 50% of people grows? Well, it's not really about 40. Some research we did shows that about 40% of all Czechs, when you did 2,000 small interviews, so it's a representative research, 40% of people have some access to land, and almost all of them grow something on it. Okay. But it doesn't mean, that they use self-sufficiency. About 40% of all eggs are from home. Like the mothers of many of my friends still keep eggs, hens, I mean, and a lot of fruits, tomatoes, maybe potatoes. Yeah. You have relatives in the country who grow this for you. And moving further east, I think this is more. Mm-hmm. But it's never framed as an alternative, as a cool alternative. It's framed as the people are doing it because they don't have enough money and so on. But this isn't true. It's much more complex. And even if they were doing it, it's again the performativity. If you frame it like this, they will think it's true, and they will not think it's cool.
So this is an example of the hidden framing of the progressivist belief, in that we can't really, we're the Eastern Europe, we're more backward, you know, so we can't really think of anything new, and we have to take everything from the West, all the new ideas, and only then it will be progressivist. So now there's a tradition of communal gardening, which is the cities are destroying these local gardens, but they're speaking about communal gardens, and it's another word. One is, in Czech, it's two words. One is the older gardens, which have been there under socialism and which are more individualized. You know, people have their own little garden in a plot, but it belongs to the city. The plots belong to the city. There are allotments, and it's more like ordinary people, maybe middle or lower class people, and it's generational, you know, and it's not alternative. I mean, it's not they're not against capitalism, they're just growing their own carrots, you know. And then there is somebody was in the West and they saw community gardens, and this is really cool, and it's really, everybody just grows almost nothing, but you know, they have a little small tiny plot and they meet there and they chat, you know, and this is cool, and this is what the municipal planners want in our city to be. And they say these gardens are really too private and they're not interesting. And a lot of it is ontological, it's in their heads, but you can't explain it to them. I tried and it was really, you can't. So, sí, esto que estás diciendo, Nadia, conecta muy bien con el concepto del buen vivir o el living well together o interdependence, que no son lo mismo para nada, ¿no? Porque living well together es okay, puede tener esta visión poliana, ¿no? Happy flowers de los 60, o nos vamos a soportar, ¿no? Nos vamos a tolerar. Y la interdependence tiene una lectura que también, desde el contrapuesto a lo que el buen vivir, que yo no lo conozco muy bien la literatura, pero he leído un poco, ¿no? Incluso el concepto de lo que el buen vivir significa o transmite, comparado con interdependence. Interdependence es no nos hagamos mucho daño, ¿no? Porque aquí vamos a terminar mal todos, ¿no? Un poco el interdependence. Nos vamos a tener que tolerar y respetar, porque si estropeamos mucho la naturaleza o esto nos va a ir mal. El buen vivir es un concepto completamente distinto, es mucho más alegre, mucho más en positivo, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que estamos diciendo inclusive aquí, tiene algunos aspectos, por lo menos en la literatura que yo conozco, más ligada a Bolivia y a Perú, tiene matices que tienen que ver también con la noción de tomar la catástrofe como parte de la vida cotidiana, que es algo que es muy disruptivo en la mentalidad occidental. Es por eso las mentalidades son realmente marcadamente distintas. Y en ese sentido, por ejemplo, hay parte de esa cosmovisión, que ahora lo voy a llamar andina, que está vinculada con parte de la cosmovisión andina mapuche, en otro sentido, que son las vidas del inframundo, es decir, hay mundos interconectados que no necesariamente son todos perceptibles ni visibles, ni se objetivan en objetos, entonces hay todo otro entramado cultural y conceptual, ¿no? Que es claramente distinto. Hace poco tuve la experiencia de compartir la escritura de algo corto con dos personas del Research Network, y estábamos tratando de escribir en una frase muy corta, justamente usando esta noción de interdependence, y una de las personas insistía mucho en usar el término negotiate, y yo decía, sí, entiendo the meaning of writing as negotiating, y justamente ahí está un poco lo que tú decías recién, Antonia, este sentido de tolerancia, pero no alcanza a poner en visibilidad
quizás estos otros aspectos que tienen que ver, como tú dijiste, por un lado, una energía vital muy, muy fuerte, a la vez que existe un reconocimiento de fuerzas de otro orden, que son también fuerzas tanáticas o catastróficas o mortuorias, por decir así. Entonces ahí hay todo y también eso me lleva a decir otra cosa que no tiene quizás que ver con esto, pero que para mí es un problema conceptual que no lo tengo claro, que es justamente la relación entre vida y muerte. Porque hay una corriente de pensamiento que también toma el aspecto de la muerte como la posibilidad de decidir cómo se quiere vivir y si no, morir. Este pensamiento, que también está generado por pensadores africanos y pensadoras africanas, también está presente en algunas de las formaciones conceptuales de culturas que hoy están presentes en la Argentina. Y es un posicionamiento que, por ejemplo, en la Argentina es considerado tabú, porque equivaldría a pensar que el suicidio es posible, y Argentina está muy fuertemente impactada por la cosmovisión católica, en donde el suicidio es un pecado. Entonces hay una disputa fuertemente conceptual que es política, y para mí es siempre un problema conceptual. No tengo ninguna claridad sobre esto, lo arrojo ahí porque fue surgiendo en mi asociación libre, pero creo que nos lleva a otro lugar, pero bueno. Sorry. Al mencionar también las tradiciones africanas, yo recuerdo en un momento había bastante literatura que vinculaba el buen vivir con el concepto de Ubuntu. No sé si no, que recogía esta tradición africana, ¿no? Que yo no lo conozco bien, pero que creo que creaba esta interconexión, ¿no? Con una nueva, pues un nuevo paradigma en general, ¿no? Sí, eso sería muy interesante, conectar los paradigmas Ubuntu y el buen vivir. Yo creo que el Ubuntu también tiene mucho del commons, en el sentido de que we are inheriting something from the past, and we have to give it to the future, and that is a strong part of Ubuntu. And I get frustrated when you have books like this, Pluriverse, you know it probably, and it's just Ubuntu is there, then Buen Vivir is there perhaps, or the same is with the book on, let me see, on degrowth. There's a vocabulary of degrowth, and it's also just 50 chapters, and each one describing, their little world. But the challenge is really to start connecting them somehow, or to have a dialogue that would be really interesting. And I really think I'm really enthralled by the Latin American philosophy, and I was watching with the students for 3 times now. We've been watching a webinar organized by the Global Tapestry of Alternatives with people from the Parque de la Papa in Peru. It's somewhere near Cusco in the Andes. And it was fantastic, because instead of a talking head in the webinar, there was a group of people outside on the mountain, and you could see how the belief was part of their life, because they were doing ceremonies to honor the mountains, really, as part of their discourse, as part of their presentations. And they showed very well. They have this vision of these 3 parts of the universe, which is, one is the human community, one is the mountains, which are also sacred beings or some spiritual beings, and one is the other beings or nature, And I thought it was so fascinating, and the students were also fascinated, and so it would be great to somehow get Buen Vivir
somehow connected with these, because I think the Anglo-Saxon discourse on this, the community economies, in some ways it can be a bit superficial, you know. It doesn't go into the spiritual realm so much. So, or Yeah, I think it depends, though. I think that, like we've been saying, there's a lot of ways of taking up the community economies discourse and practice, and I think that there's a lot of work by intercultural teams in the network that has been important. I think that's a good, that's something good that is happening or has been happening. But I do think, like you're saying, that sometimes even within this network or in similar networks, the concepts are sort of thrown in just because it may be cool to mention them. And so that's when it's difficult. I just had an experience with the Global Tapestry of Alternatives, because in the Community Economies Institute, the Global Tapestry Alternatives, they reached out to the Institute and they asked whether the Institute wanted to be a part of the alternatives, and the Institute said yes. Oh, that's wonderful. Right. So at the board, I'm at the board there in the Institute, they asked whether someone would volunteer to go to the meeting. So I did. Oh, great. So I attended the assembly like a month ago. And during the next week, people from the assembly are reaching out to the people who went to the assembly, like me, to see how we can deepen. And I'm there as a representative of the Institute, not as me, right? Yeah. But it would be interesting to see what comes out, and I'll keep you posted about that, because I think it is an interesting place. Yes. It definitely is. Well, we had some interactions with Ashish Kotari, who is also one of the people who are working there, and I was very influenced actually by his work. And he was here in the Czech Republic, and there were some interviews we did with him as well. And I'm very glad that CEI is linking up with these two favorite institutions of mine. CEI and Global Tapestry of Alternatives are connecting, so that's wonderful. Right. I think we need to be wrapping up. Creo que tenemos que ir terminando. Me gustó mucho esta sesión. Me gusta terminar en las 2 semanas de Liviana con esta sesión, porque esta creo que es la última, si no vi mal. Y para mí fueron 2 semanas muy intensas, porque yo estoy en el comité de organización de Liviana. Estuve el año pasado y este también. Y es muy lindo estar en el comité porque vamos viendo todas las personas que quieren proponer temas, muchos temas distintos, y a la vez es intenso porque hay mucha actividad. Y me gustó mucho que hubo este encuentro pequeño para poder hablar bien en profundidad, porque también a veces pasa que cuando somos muchos tenemos que ir limitando la palabra y es difícil comunicar. Así que eso me pareció muy lindo y quiero agradecer, ya me siento muy agradecida de haber conversado con ustedes. También para mí era muy, me gusta oír el idioma castellano. ¿Cómo aprendiste el castellano tan bien? Realmente hablas muy bien. Yo pasé unos años en Chile. Cuando era pequeña, mi padre era un diplomata con las Naciones Unidas y comunista, por supuesto. Si no fuera comunista, los comunistas no lo habrían dejado irse a la... Vivíamos en Nueva York y después en Chile, en Santiago de Chile. O sea que creciste como trilingüe, por lo menos. Sí. Wow. Genial, qué lindo. Es curioso el dominio que tienes, Nadia, del castellano, considerando que tu lengua materna es el checo, que es muy distinto, ¿no? Yo creo que es bastante fácil para los checos, porque el español es fonético también. Cuando se lee el español es fácil para nosotros. Claro. El checo es más difícil, pero el español.
imposible, creo. En el verano leí la autobiografía de, a ver, te lo voy a poner aquí en el chat, que no sé cómo se pronuncia el nombre, Jiří Pelikan. ¿Cómo se dice en checo? Jiří Pelikan. Por eso. Me gusta la letra. Jiří, well, whatever. Me pareció muy, conocía un poco la historia, pero el libro es muy fuerte, todo junto. Ajá. Y me resultó muy interesante, muy interesante. No lo había leído, pero conozco a esa persona y es una persona que estuvo en disenso, ¿no? Estuvo en inmigración también, emigrante. Muy importante persona para mí también, pero no leí la autobiografía. ¿Salió en inglés o en español? Yo la tengo en castellano, pero voy a buscar a ver si encuentro en internet en inglés y te lo mando. ¿Ah? O en checo. No sé si habrá, porque creo que originalmente él la escribió en francés, me parece. Sí, sí. Entonces, Muy porque él estuvo exilado en Francia. Entonces creo que originalmente se escribió en francés y creo que después se tradujo al castellano y al inglés. I think, no sé. muy interesante fue ver. Como how the thoughts travel, ¿no? Exacto, sí. Después se vuelven. Sí. Bueno, amigas y colegas, quedamos anotadas para hacer algo juntas. No sabemos qué, pero algo vamos a hacer. Muy buena idea. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy pronto. Nos vemos. Bye bye. Chau, chau. Bye bye.